Buenas, mi nombre es Rosa Guillén y junto a mi compañera María Fernanda Martínez vamos a hablar sobre las obras literarias propias de la generación del 98 y del 27. La generación del 98 es un grupo de escritores que reflexionaron sobre la identidad y el futuro de España tras la crisis del 98, marcada por la pérdida de las últimas colonias en América. Entre sus obras más representativas se encuentran Niebla de Miguel de Unamuno, una novela filosófica que explora la identidad y la existencia. La trama de Pío Baroja, una obra que aborda la vida y la lucha del individuo en un contexto social complejo. Y Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, que aunque Quiroga es uruguayo, su obra influenció a muchos escritores de esta época. Estos autores se centraron en temas como la desilusión, la búsqueda de la identidad y la crítica social. Su estilo varió desde un modernismo hasta un enfoque más existencialista y simbólico. La obra que nosotras escogimos de esta generación fue Niebla de Miguel de Unamuno. Niebla, publicada en 1914, es una de las obras más emblemáticas de este autor, un autor central de la generación del 98. Esta novela se inscribe dentro de un contexto de crisis social, político y cultural en España tras la pérdida de las colonias en 1898. Unamuno utiliza el formato de la novela filosófica para explorar cuestiones existenciales, la identidad y la naturaleza de la realidad. La novela comienza presentando a Augusto Pérez, un joven melancólico y solitario que vive en una ciudad no especificada. Su vida es monótona y está marcada por la falta de propósito. A medida de que se desarrolla el relato, se nos muestra su angustia existencial y su deseo de encontrar un sentido a su vida. Augusto mantiene una relación compleja con su madre y se siente aislado de la sociedad. Su vida da un giro cuando conoce a Eugenia, una mujer que se convierte en el objeto de su obsesión amorosa. A medida de que Augusto se enamora de Eugenia, su vida se complica aún más. La relación se caracteriza por la idealización y la frustración, ya que Eugenia parece distante e inalcanzable. Augusto se obsesiona con la idea de que su amor puede darle un sentido a su existencia. Sin embargo, su búsqueda de significado lo lleva a una profunda crisis emocional. Niebla es una obra tanto trágica como reveladora. Augusto, angustiado por su propia existencia y por la percepción de que no puede escapar de la narrativa que lo constriñe, enfrenta la desesperación. A medida de que su diálogo con Unamuno se intensifica, comienza a cuestionar no solo su realidad, sino también el sentido de la vida y la muerte. Finalmente, en un acto de desesperación, Augusto decide que no quiere seguir viviendo en esa niebla de incertidumbres. La obra termina de manera ambigua, dejando al lector con preguntas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la ficción. Niebla es, por lo tanto, un viaje introspectivo que explora la angustia del ser humano en una búsqueda de identidad y significado. La interacción entre Augusto y su creador proporciona una rica reflexión sobre la condición humana, la soledad y la lucha por la autenticidad en un mundo lleno de incertidumbres. Lo fascinante de esta obra es un momento crucial. El protagonista se da cuenta de que es un personaje de ficción y comienza a dialogar con su creador Unamuno. Esta ruptura de la cuarta pared introduce una dimensión metaficticia y filosófica que desafía las convenciones literarias de la época. Los temas más recurrentes que podemos encontrar en esta obra es la existencia y la identidad. Uno de los temas centrales de la novela es la búsqueda de la identidad personal. Augusto representa un individuo que se siente perdido y alienado, lo que refleja la angustia de una generación que cuestiona su lugar en la sociedad. La metaficción. La interacción entre Augusto y el autor plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la ficción, sugiriendo que la vida puede ser tan incierta como una narración. El amor y la soledad. El amor de Augusto por Eugenia es tanto una fuente de esperanza como un sufrimiento. Su anhelo y frustración reflejan la soledad del ser humano en una búsqueda de conexión. Y por último, la muerte y el sentido de la vida. A través de la crisis de Augusto, Unamuno examina el miedo a la muerte y la búsqueda de significado. La incertidumbre sobre la vida y la existencia es un hilo conductor en toda obra.
Miguel de Unamuno, 1864 y 1936, fue un escritor, filósofo y académico español conocido por su influencia en la literatura y el pensamiento español. Era un ferviente defensor de la cultura y la identidad española, y su obra se caracteriza por una profunda preocupación por la existencia humana y la espiritualidad. Como parte de la generación del 98, este autor reflexionó sobre la crisis de España y su obra a menudo confronta temas de desilusión y desesperanza. Además de Niebla, escribió ensayos, poesías y obras de teatro, consolidándose como una figura clave del pensamiento español contemporáneo. Unamuno utiliza un estilo narrativo que combina el diálogo interno, la reflexión filosófica y la prosa poética. La voz de Augusto es íntima y directa, lo que permite al lector adentrarse en su psique. La estructura de la novela no es lineal y la inserción de elementos metaficcionales ofrece una ruptura con la narrativa tradicional, invitando a los lectores a cuestionar la naturaleza de la realidad. Niebla es una obra rica y compleja que trasciende su tiempo, ofreciendo una profunda reflexión sobre la condición humana, a través de la figura de Augusto Pérez. Unamuno plantea preguntas sobre la identidad, la existencia y el papel del autor en la creación de la realidad. Esta novela no solo es una exploración de la desesperación y la búsqueda de significado, sino también un comentario sobre el acto mismo de contar historias que siguen resonando en la literatura contemporánea. Mi nombre es María Fernanda, me corresponde hablarles sobre la generación del 27. Esta generación del 27 es un grupo de poetas españoles que se destacó por su innovación y su búsqueda de nuevas formas de expresión. Algunos de estos trabajos literarios más representativos de esta generación son Poeta en Nueva York, de Federico García. Este es un poemario que refleja su experiencia en Estados Unidos con un lenguaje surrealista y un fuerte sentido de la identidad. Cielo Nocturno, de Vicente Aleixandre, un libro que explora la naturaleza y la experiencia humana con un enfoque lírico y metafísico. La Casa de la Laguna, de José García Nieto, una obra que combina el simbolismo y la tradición con la modernidad. El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, un conjunto de poemas que aborda temas de amor, lucha y sufrimiento. Este autor, Miguel Hernández, 1910-1942, fue un poeta y dramaturgo español, asociado a la generación del 27 y al movimiento de la poesía social. Nació en Orihuela, en una familia humilde, y su vida estuvo marcada por la Guerra Civil Española y la posterior representación franquista. Hernández se destacó por su compromiso social y su profunda sensibilidad poética. A lo largo de su vida, escribió sobre el amor, la guerra y la naturaleza, fusionando elementos de simbolismo y el vanguardismo. El rayo que no cesa es una obra emblemática publicada en 1936. Este es uno de los poemarios más importantes de Hernández. Se compone de una serie de poemas que reflejan la intensa experiencia del amor y el sufrimiento. A menudo en un entorno desgarrador, la obra se puede entender como una respuesta personal y universal a las emociones intensas que vive el autor, particularmente en el contexto de la guerra y la pérdida. Síntesis de esta obra. El rayo que no cesa comienza con una profunda exploración del amor y la pasión, donde Miguel Hernández establece el tono emocional que denominará el poemario. Los primeros poemas presentan el amor como una fuerza poderosa y a la vez dolorosa, utilizando imágenes intensas y metáforas que evocan la dualidad de la experiencia amorosa. A medida que avanza la obra, el nudo se centra en la lucha interna del poeta, con el sufrimiento y la angustia.
Los poemas reflejan la desesperación y la pérdida en un contexto marcado por la guerra y el desasosiego. La voz poética se debate entre el deseo y el dolor, entre la esperanza y la desolación, lo que intensifica la carga emocional de la obra. El desenlace culmina en una aceptación del sufrimiento como parte integral de la vida y el amor. Aunque persiste el dolor, hay un reconocimiento de la belleza y la profundidad que estos sentidos traen consigo. La obra cierra con una reflexión sobre la persistencia del amor, simbolizado por el rayo, que sigue iluminando a pesar de las dificultades. Esta conclusión deja al lector con una sensación de resiliencia, destacando la capacidad del ser humano para amar y sufrir en medio de la adversidad. Los temas recurrentes aquí son amor y desamor. El amor es el tema central de la obra, explorando tanto la pasión como el sufrimiento que conlleva. Hernández utiliza el amor como un rayo que ilumina y que quema, simbolizando su dualidad. Sufrimiento y muerte. La muerte y el sufrimiento son omnipresentes. La guerra y la pérdida de seres queridos influyen en la visión de la vida del autor, reflejando la angustia y el desasiego de la época. Naturaleza y existencia. Hernández recurre a la naturaleza como un medio para expresar sus emociones. Elementos naturales como el mar y el cielo se convierten en metáforas de sus sentimientos, lo que aporta una dimensión más profunda a su poesía. Compromiso social. Aunque el libro se centra en la personal, la situación social y la política de España durante la Guerra Civil se siente en el fondo, lo que añade una capa de urgencia y gravedad a los poemas. Estructura y estilo. La obra está compuesta por poemas en versos libres y rimas, lo que permite una gran libertad expresiva. Hernández emplea un lenguaje rico y evocador, cargado de imágenes sensoriales. Utiliza metáforas potentes y simbolismos para transmitir emociones complejas. Por ejemplo, el rayo se convierte en un símbolo recurrente que representa tanto la pasión como el dolor. Ejemplos y análisis de poemas. El rayo que no cesa. En este poema el rayo simboliza el amor inquebrantable y doloroso. La repetición y el ritmo refuerzan la intensidad del sentimiento. Nanas de la cebolla. Aunque no está en el rayo que no cesa, es un buen ejemplo de cómo la obra de Hernández se entrelaza. Este poema es una canción de cuna que expresa el sufrimiento del hambre y la guerra, mostrando su capacidad para mezclar lo personal con lo social. Para concluir, El rayo que no cesa es una obra poderosa que captura la esencia de la experiencia humana en momentos de amor y sufrimiento. La profundidad emocional de Hernández combina con su habilidad para evocar imágenes vividas, lo convierte en un poeta imprescindible de la literatura española. Su obra no solo refleja su vida y tiempos, sino que también resuena universalmente, tocando temas que continúan siendo relevantes hoy en día. La fusión de lo personal y lo social en su poesía hace que su legado perdure a lo largo de las generaciones. Muchas gracias.